Bienvenidos a la Escuela Sabática Universitaria. Qué gran bendición poder saludarles. Deseamos que el estudio de la Palabra de Dios siga ayudándoles a ustedes como a nosotros a crecer en lo que Dios quiere que crezcamos. Te menciono algunas de esas cosas. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque Dios desea que tú y yo compartamos su amor todos los días. Estamos a punto de iniciar el estudio de la palabra, así que no te vayas, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Bienvenidos nuevamente a la Escuela Sabática Universitaria. Estamos a punto de iniciar ya nuestro acostumbrado repaso, nuestra acostumbrada meditación. Antes de hacerlo, quiero presentarles a quienes están con nosotros aquí en el estudio, en la sala Taylor de la Universidad de Montemorelos. Empezaré, como es costumbre, por mi lado derecho, izquierdo en sus pantallas. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Joseph y soy del Caribe. Nací en Haití, crecí en Guadalupe y estoy estudiando teología. Estoy en cuarto año de teología. Bienvenido, Jonathan. Gracias. ¿Qué tal? Mi nombre es Miguel Villarreal Covarrubias, soy de aquí de Montemorelos y estoy estudiando teología. Bienvenido, Miguel. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Benjamín Zavala, soy de Chiapas, estoy estudiando la maestría en Ingeniería del Software. Bienvenido, un gusto tenerte aquí, Benjamín. Gracias. Bueno, ¿qué te parece, Miguel, si nos guías en oración para iniciar con nuestro estudio? Claro, oremos. Padre eterno, en esta ocasión nos acercamos a ti para suplicarte tu Espíritu Santo, que Él nos pueda guiar a través de este estudio, pueda dirigir nuestra mente y nuestros pensamientos, para que a través de este conocimiento nos acerquemos más a ti. En el nombre de Jesús, amén. Amén. Muchas gracias, Miguel. Bueno, el tema de esta lección es muy interesante. Lleva por título Ser quien uno es. Y partimos desde un pasaje muy interesante que aparece en la segunda carta de Pedro, en los pasajes del 1 al 15, donde se concentra muchísima información que sin duda, pues cuando nos detenemos y la analizamos con cuidado, pues es de gran bendición, ¿verdad, Miguel? Claro, es un tema muy amplio. Yo creo que aquí puede salir un sinnúmero de horas de estudio y de conversación, pero tiene una especie de estructura natural, de fluido, de ideas muy congruente, ¿no? Y me llama, pues, de entrada la atención cómo, hablando de quiénes uno es, cómo Pedro se presenta en primer lugar como un siervo y como un enviado, como un siervo y como un enviado, ¿no? La Está seguridad. hablando de su identidad, de ese sentido de ayuda, pero también de ese sentido de que estoy ayudando porque alguien me ha enviado como apóstol, ¿no? Así es. Y como lo estaba diciendo Miguel, es algo interesante porque en 14 versículos tenemos una concentración de tantas verdades. Y lo que también es interesante es el título de la lección. El título de la lección me llama la atención. A mí siempre me gusta enfocarme en el título de la lección. Ser quien uno es. En otras palabras, debo ser quien soy. Y la pregunta es, ¿quién soy? Y si no soy lo que tengo que ser, entonces, ¿qué es lo que me impide ser lo que tengo que ser? Es interesante. Sí. Sí, para mí también un punto muy importante es el hecho de que para ser quien uno es, debes de saber quién eres, debes de conocer quién eres como persona, en tu carácter, en qué crees, para que entonces puedas manifestarlo y ser esa persona que tú eres. Si nosotros quisiéramos, como aparece la lección, partir de un punto, vamos a decir del punto 0, ¿no? Del punto 1, para llevarlo hasta lo que es el amor, como aparece al final de un pasaje de esta porción de la Biblia, ¿con qué iniciaríamos? ¿Será que lo que menciona una fe preciosa, de ahí podemos partir?
Es la lista. Lo que es impresionante es la lista que nos coloca aquí el apóstol Pedro. El apóstol Pedro empieza una lista y la lección nos dice claramente que Pedro ha ordenado estas virtudes deliberadamente. Es decir, que no es algo que ha puesto así por casualidad. Y empieza, fíjense bien con qué palabra, con qué virtud empieza, con la fe. La fe, que es el crecimiento espiritual, donde empieza realmente la respuesta al Evangelio y termina con la culminación, que es el amor, que es la mayor virtud. Sí, y de hecho, sí, Miguel, perdón. No, solo continuando con la línea de Johnson, me gusta pensar que la fe, si bien es cierto, es con lo que se inicia para llegar, como decía usted, pastor, al amor, que es el último, pero me gusta pensar en la fe como un acto, una decisión racional y consciente. Decides creer en algo en base a la información que tienes en el momento, en base a la experiencia que tienes hasta ahora. Hay una decisión que ocurre en ti, decides creer, porque sabemos que la fe es una creencia, pero tiene que llegar a partir de una decisión. Entonces, contestando un poquito su pregunta, me parece que el punto de partida es, en base a nuestro contexto, lo que creemos, lo que sabemos, lo que hemos experimentado, tomar la decisión de empezar a creer en eso, ¿no? Sí. Aquí alguien tal vez pudiera preguntarse, bueno, ¿será que...? Porque algunos ven a los cristianos como personas un poquito diferentes, en el cual dicen, bueno, es que a ellos Dios les dio una revelación especial. O pareciera que solo algunos tienen ese privilegio. Pero, ¿cómo llega la fe a mi vida? Desde el contexto de Pedro, ¿no? Pedro menciona un pasaje muy interesante, no queriendo que nadie se pierda. Es una de las razones de la demora de la venida de nuestro Salvador Jesucristo. Dice, sino que todos vengan al arrepentimiento. Es decir, no, ante Dios no hay estatus, no hay rangos. Es decir, el Señor quiere alcanzar a todos. Claro. Y la fe, ¿cómo llega la fe? Bueno, mismo Pedro lo dice, que esta fe no se ha ganado ni obtenido por mérito propio, sino que la hemos recibido. La lección lo menciona como un don de Dios, como un regalo, Johnson. Sí, y es algo interesante, porque no es algo que yo puedo hacer para tener mérito a esta fe. Sin embargo, la forma en que el apóstol Pedro inicia este versículo nos hace un poquito pensar y ir más allá, porque el apóstol Pedro dice claramente, poniendo toda diligencia, en otras palabras, esfuerzo. Sí, es decir, viene de parte del Señor el deseo, la motivación de conocer, de acercarme a Jesús, de aceptar el mensaje, porque la obra empieza desde Dios. Es decir, Dios, vamos a decirlo con palabras nuestras, Dios tiene una pasión por el ser humano, y la pasión de Dios es volverlo a conquistar, porque Él es nuestro creador. O sea, nosotros le debemos adoración porque es nuestro creador, pero también le debemos nosotros adoración a Él porque es nuestro Salvador. Entonces, Él inicia el proceso de llevarnos a Él y luego pone en nosotros el deseo de ser diligentes, Johnson. Excelente, pastor, lo que usted está diciendo, porque la iniciativa viene de Dios. Porque la iniciativa viene de Dios, porque la fe es un don. Le hemos dicho que no es algo que podemos hacer para tener mérito a la fe. Sin embargo, lo que podemos decir también aquí es que el ser humano, al recibir esta fe, este don de Dios, no puede solamente permanecer así, ocioso. Hay una inercia, hay ¿no? Una inercia, exacto. En la cual reacciono para vivir como el Señor anhela que vivamos. Por supuesto. Y hay algo interesante aquí, Benjamín, Miguel, Johnson, que surge otra pregunta. ¿Cómo podemos amar a un Dios al que no conocemos? Entonces, ¿cómo llegar a conocer a Dios? Y luego aparecen varias acciones que uno puede hacer o que el mismo Dios causa para que lo lleguemos a conocer. Y quiero mencionar algunas de estas. Ustedes me pueden ayudar con otras que aparecen aquí. Llegamos a conocer a Dios por medio de Jesús. Pero también dice... por medio de la palabra escrita. O sea, y yo pienso que la relevancia de las Sagradas Escrituras es primordial, es prioridad. Es prioridad. Y hay quienes desafortunadamente no pasamos el tiempo suficiente estudiando la palabra,
cuando es ahí donde vamos a decir, después de Jesucristo, quien es la máxima expresión del amor de Dios, la palabra es nuestra guía. Sí, el conocimiento de Dios nos transforma. Sí, porque para que tengamos esta transformación que Dios quiere ver en nosotros, necesitamos dedicar el tiempo a la palabra. Así es. Sí, Miguel. Oh, claro, nada más ampliando el asunto de la palabra, pues por supuesto, si bien es Cristo la máxima expresión del amor de Dios, el cual nos atrae a Él y por el cual nuestra fe puede ser ampliada, nosotros prácticamente obtenemos la información de ese Cristo en base a la palabra. Sí, y rápidamente menciono, por medio de la experiencia de vivir una vida de fe y de obediencia, conocemos a Dios por medio del mundo creado, conocemos a Dios y la realidad de Dios al experimentar lo que Él hace en nuestras vidas. También un conocimiento que nos transforma y llegamos a conocerlo por medio de la realidad de la gracia. O sea, la gracia es otra expresión maravillosa del amor de Dios. Siendo nosotros pecadores, el Señor nos busca. Nos ama. No se avergüenza. No se avergüenza. Esto es algo muy interesante. Bueno, de ahí, si ya tenemos una fe preciosa, como tú mencionaste, Jonton, no podemos quedarnos ahí. No podemos quedarnos Tenemos ahí. que avanzar. Y es entonces donde aparecen estos versículos, los cuales son los versículos de memoria de esta semana. De esta semana. ¿Qué podemos mencionar al respecto, Jonton? ¿Qué podemos mencionar acerca de esto? Porque como lo hemos dicho, que el apóstol Pedro coloca estas virtudes en una orden específica. ¿No? Como un catálogo de como virtudes. Un catálogo. Que uno, es como dice la lección, una sigue a la otra, que sigue a la otra y sucesivamente hasta que lleguen al clímax de la mayor virtud que es el amor. Y estas virtudes es lo que realmente necesitamos reflejar en nuestra vida, para que podamos llegar a ser realmente la persona que Dios espera que seamos realmente. Sí, pastor. Dándome la tarea cuando estaba revisando el material, me puse a investigar un poco acerca del término del catálogo, porque ahí mencionaba que en esa época existía la costumbre de diversos filósofos de realizar catálogos de virtudes y cosas así. Entonces, en esa época, pues el mayor imperio era el Imperio Romano, que también ellos se regían por una serie de virtudes y filosofías, como la cortesía, merced, dignidad, tenacidad, templanza, humanidad. Entonces, al analizar todo eso y comparar con el catálogo que presenta Pedro, es donde se ve completamente cómo la diferencia entre una vida cristiana y una vida no cristiana, porque todo lo que se menciona o todo el catálogo de virtudes que tenían los romanos era con una idea de dominar moralmente a otras personas. Es decir, daban ciertas recomendaciones para de alguna manera atrapar a los subalternos o a las personas que dominaban para hacer con ellos lo que quisieran. Bueno, ¿qué te parece si continuamos con tu comentario cuando regresemos de este corte? No se vayan, amigos, estamos en la Escuela Sabática Universitaria. Vidas que educan. La vida es muy breve. Sin embargo, cuando se entrega a Dios, ocurren verdaderos milagros. Y quiero que me acompañe a escucharlos y a verlos. Vidas que educan. Serán muy bienvenidos a nuestro programa. Sabemos que lo que más te importa es el bienestar de tu familia. Por esto, hemos reunido diferentes expertos en medicina familiar, psicología, nutrición y actividad física. En cada capítulo nos resolverán dudas y nos darán recomendaciones para tener un estilo de vida saludable. Porque la felicidad y la salud de la familia no se improvisan. Aprende con nosotros en Saber Vivir.
Gracias por quedarse con nosotros en el repaso de la Escuela Sabática Universitaria. Antes de irnos al corte, estábamos hablando con Benjamín. Benjamín, estabas mencionando acerca de esos catálogos que en esos tiempos se tenían. Sí. Resumiendo un poco, esta serie de catálogos de virtudes que mencionaban o por las que se regían moralmente en esas épocas fuera del ámbito cristiano, eran virtudes que se manejaban con el ámbito de dominar o con la idea de dominar a otra gente moralmente, diciendo como por ejemplo soy mejor que tú y tú debes de seguir mi ejemplo. Pero vemos una completa diferencia, que el catálogo que menciona Pedro son virtudes que ayudan al crecimiento personal, al crecimiento de la vida cristiana y de la comunión que tienes cada día con Cristo. Y después virtudes que se derivan en Sí, y de esto servicio, salen ¿no? cosas que benefician a los demás. No controlas, sino beneficias a los que están a tu alrededor y compartes el mensaje. La lección también menciona algo muy interesante que se deriva de este catálogo de virtudes que aparecen en estos versículos. Menciono fe, virtud, conocimiento, dominio propio, paciencia, piedad, afecto fraternal, amor, de los cuales nosotros debemos, sabemos que debemos de poner toda diligencia y debe ser parte de nuestra vida. Entonces, esto nos lleva a una nueva realidad de vida. Por supuesto. Entonces, bien nosotros podemos decir que al conocer a Cristo, cuando nos encontramos con Cristo, hay un antes y hay un después. Un después. Lo que era antes, lo que soy yo. Ser quien uno es, Jonathan. Ser quien uno es. Es que después de esta lista y después de haber experimentado estas virtudes en su vida, el cristiano o el creyente no puede permanecer como vivía antes. Es por eso estamos hablando de un antes y un después, porque debe mostrar realmente los frutos que derivan realmente de estas virtudes. Es por eso el apóstol Pablo menciona una nueva realidad. ¿Una nueva realidad en quién? En Cristo Jesús. Una nueva dimensión. Una nueva criatura. Fe y Obras menciona en la página 50, oímos hablar mucho acerca de la fe. O sea, escuchamos por todos lados hablar de la fe, pero necesitamos oír mucho más acerca de las obras, porque muchos están engañando a sus propias almas al vivir una religión cómoda, complaciente y sin cruz. Cuando nosotros leemos la primera y la segunda carta de Pedro, encontramos que en la iglesia primitiva había grandes conflictos también. Sí. A veces nosotros miramos hacia atrás y todo el mundo miramos hacia atrás y pensamos que la época pasada fue mejor que la que vivimos ahora. Sin embargo, nosotros entendemos que cada época tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Pero pareciera que ahora el cristianismo ya es algo también como si fuera una moda. Es decir, es más cómodo en este tiempo ser cristiano que antes. No quiero minimizar que tenemos grandes desafíos también, pero, por ejemplo, al momento de estar hablando aquí, nadie nos persigue por ser cristianos. Sé que en algunos países y en algunas zonas de algunos países hay persecución, pero en grandes lugares, en la mayoría de los lugares en el mundo hispano, vamos a decirlo, no hay una persecución marcada. Nuestros desafíos son diferentes en estas épocas. Incluso los gobiernos te defienden tu fe. Que pareciera que solo hablamos de fe y nos olvidamos que tiene que ir más allá. Que podemos expresar nuestra fe a través de nuestras obras. Ustedes yo me siento joven todavía, ¿verdad? Lo digo por dentro, por fuera ya no tanto. Pero Jonathan, Benjamín, Miguel, ¿cómo expresar este catálogo de virtudes en estos tiempos? Miguel. Yo creo que nuestra conducta se va autorregulando por ese crecimiento en Cristo, este código del que hablaba Benjamín, en el sentido de que, pues, digamos, si yo antes de conocer a Cristo, pues tal vez no era una persona tan cortés, era una persona tal vez muy explosiva con los de mi alrededor, sigo teniendo ese carácter apasionado quizás para algunos aspectos, pero se enfoca de una manera más constructiva. Ya no daño tanto a mi círculo social, es un poquito distinto. Entonces uno sigue siendo quien es, pero Cristo lo ha, déjeme decirlo así, lo ha transformado, lo ha limpiado un poco, lo va moviendo para que ese mismo carácter que yo tengo se vaya desarrollando
a una cosa, válgame la expresión, santificada, una cosa más dedicada al servicio de Dios. Como hablamos el ejemplo de la manera de tratar a los demás, ¿no? Sí, no podemos quedarnos con los brazos cruzados. No Claro. podemos. Sí, Benjamín. Perdón. Pues como mencionaba al inicio, en este punto ya conocemos quiénes somos. Entonces, ¿cómo manifestamos? Lo primero que viene a mi cabeza, por ejemplo, es Juan y Jacobo, los hijos del trueno que mandaban, que querían pedir que descendiera fuego del cielo a Sobre los consumir a los samaritanos. samaritanos. Entonces, después de que Jesús ascendió de nuevo, se ve una completa diferencia en cómo eran estas personas, en su carácter, su manifestación. En alguna parte aquí se menciona que llegaron a ser como era su maestro, Claro. antes, cuando él se fue. Entonces, esos cambios que se manifiestan en la lista, en el catálogo que da Pedro, quieraslo o no, si lo haces de corazón, se ve, se nota, se siente que es una persona diferente por su forma de ser, su forma de actuar, su forma de hablar, su forma de pensar y todas las acciones que toma en su día a día. Entonces son los cambios que genera el hecho de aceptar la fe y manifestarla por las obras. Y siguiendo la línea de Benjamín, es algo interesante, porque él está mencionando el ejemplo de Pedro y de Juan. Y también estamos diciendo que la lección nos presenta una perspectiva donde podemos ver claramente que hay un antes y un después. Pero es interesante preguntarnos, después del antes y el antes del después, ¿qué hay? Aquí encontramos un espacio. Y en este espacio es interesante, porque vemos el antes de Pedro y el después de Pedro, pero y en el espacio, ¿qué ocurrió? ¿Qué pasó? Es este encuentro con Cristo Jesús, porque Marcos dice que Jesús estableció 12 para que estuviesen con Él y luego para mandarles a predicar. Es decir, que es necesario que el cristiano y el creyente tome el tiempo para estar en comunicación, en contacto con Dios. Porque estamos hablando de las virtudes. Ahora, ¿qué? ¿Cómo podemos manifestar estas virtudes hoy día? Implica también contestar a la pregunta, ¿qué es ser un cristiano o un seguidor de Cristo Jesús? Sí, Miguel. No. Ok. La lección menciona dos puntos importantes, ¿no? Uno, ¿cómo debo enfrentar la muerte? Y número 2, la resurrección. Y yo creo que estos dos temas son muy especiales. ¿Qué podemos decir al respecto, Jonathan, Benjamín, Miguel? Pues tenemos una forma diferente de ver la muerte nosotros. Mucho se ha manifestado la idea de la inmortalidad del alma y todo esto, pero claramente vemos cómo esto en el Nuevo Testamento es una idea que no concuerda con el cristianismo, porque nosotros tenemos la esperanza de que si alguien muere, pues es un sueño eterno, y a la segunda venida los volveremos a ver. Entonces hay una esperanza de algo más allá. Sí, Miguel. Sí, tratando de hacer la misma distinción que hablábamos del estado del alma, sea inmortal o no, quizás en el cristianismo se ha permeado mucho la idea de que al morir, si fui bueno, si tuve buenas obras, voy al cielo, a la gloria, ¿no?, con el Padre. Si soy malo, voy al infierno. Y vemos que aquí... Que son dos conceptos que han causado incluso que algunos rechacen, claro, el Evangelio. Por supuesto, porque como un Dios de amor me manda al infierno, ¿no? Sí. Es algo que toma un poquito de contraste con la imagen de Dios. Y aquí vemos que Pedro está hablando de abandonar su tabernáculo, porque él ya tiene la certeza que va a morir, pero nos habla de una resurrección. Dice, voy a volver a vivir. Es decir, él no está asegurando, ahorita al momento de morir, voy a otro lugar. Él está diciendo, voy a ver un momento de resurrección. Y cuando estudiamos el tema de resurrección a lo largo de la Escritura, nos damos cuenta que esa resurrección se lleva a cabo o sucede con la segunda venida de Cristo, la cual sabemos que debe ser en gloria y majestad, en las nubes de los cielos, todo ojo lo verá, después de las 7 plagas del Armagedón, etcétera, etcétera, ¿no? Está ubicada en un punto específico, lo cual nos dice que nuestra realidad, el Nuevo Testamento reconoce el hecho que a la hora de morir, pues uno va a una especie de sueño, queda guardado. ¿Cómo se expresó Jesús acerca de la muerte? Un sueño. Un sueño. Un sueño. Cuando habla de la hija de Lázaro, que dice, porque lloran, que no sabe nada, ella no está,
muerta, sino duerme. ¿Por qué? Porque no ha terminado de desaparecer, vaya. Sigue, ¿cómo digamos así? Sigue esperando esa resurrección. Jesucristo habla de la muerte como un sueño. Como un sueño, sí. ¿Qué otros pasajes de la Escritura mencionan? Por supuesto. El que está muerto ya hemos mencionado la hija de Jairo, también tenemos a Lázaro, que Jesús dice claramente a sus hermanos que estaba durmiendo, que la muerte es un sueño. Y algo también que quisiera mencionar, lo que me llamó la atención en esta parte de miércoles en la lección, muy rápidamente, es los dos conceptos que se utilizan, la inmortalidad del alma y la resurrección de los muertos. Son dos conceptos realmente opuestos. ¿Cómo podemos estar hablando de inmortalidad y al mismo tiempo hablando de resurrección? Porque alguien inmortal no puede tener necesidad de resurrección. Y por supuesto, es por eso la Biblia es clara, el Nuevo Testamento es clara, y el apóstol Pedro termina esta sección que estamos estudiando, analizando, con lo siguiente, diciendo que cuando el Nuevo Testamento habla acerca de la muerte, lo hace en términos de resurrección, no de inmortalidad del alma. Es por eso el mismo apóstol Pablo dice en 1 Tesalonicenses que los muertos en Cristo resucitarán. Sí, y de hecho un poco antes menciona, dice, y si Cristo no resucitó, vuestra fe es vana. Es decir, si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también vuestra fe. Es decir, hay resurrección, y la resurrección va a ser literal, tú lo mencionaste, los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿Y qué más dice la Escritura? Dice que los que están vivos se reunirán con el Señor en el aire, y así estaremos con Él, para siempre. Hay resurrección, y como bien lo mencionaste tú, son dos temas, la inmortalidad del alma. No hay inmortalidad del alma. No hay. Porque si hubiera inmortalidad del alma, pues no habría resurrección, y entonces vana sería la muerte de Cristo, vana sería nuestra fe. Y es increíble porque nuestra esperanza mismo se enfoca en la segunda venida de Cristo Jesús. Entonces, si cuando me muero y que mi alma se va directamente al cielo, entonces, ¿qué caso tendría esperar una segunda venida de Cristo Jesús? Ya que cuando Jesús viene por la segunda vez, el propósito por el cual vendrá es para tomarnos y llevarnos consigo. Así es. Bueno, yo creo que esta lección nos ha traído grandes enseñanzas. Quiero repetir el versículo de memoria. Dice, vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. La Escritura dice que Jesús, que Dios es amor, y de igual manera nosotros debemos ser amorosos con los demás. Bueno, queridos amigos, fue un gusto haber estado con ustedes. Los esperamos en la próxima semana para seguir estudiando la guía del estudio de la Biblia, la lección de escuela sabática. Que el Señor les bendiga.